Imagina despertar un día y descubrir que todos los hombres de tu país han desaparecido. Tu padre, tu hermano, tu esposo, tus hijos, todos muertos. Esto no es una película posapocalíptica. Esto fue Paraguay en 1870. La historia que vas a escuchar hoy no es una guerra normal por territorios o fronteras. Fue un exterminio sistemático. Fue un suicidio de una nación entera. Durante 6 años, la pequeña República del Paraguay se enfrentó en solitario a los 3 imperios más grandes del continente: el Imperio del Brasil, la República Argentina y Uruguay. Fue una lucha desigual y el resultado fue la mayor catástrofe demográfica de la historia moderna. Antes de la guerra, Paraguay tenía medio millón de habitantes. Al terminar, quedaban menos de 200.000. Pero el dato que te helará la sangre es este: de esos supervivientes, el 90% eran mujeres y niños. La población masculina adulta fue literalmente borrada de la faz de la tierra. ¿Cómo ocurrió esta locura? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue el heroísmo de un pueblo que prefirió morir antes que rendirse? ¿O fue la ambición ciega de un solo hombre que arrastró a su gente al abismo? Para entender el final, debemos volver al principio, a la década de 1860. Mientras sus vecinos se desangraban en guerras civiles eternas, Paraguay era una isla de estabilidad y progreso. Bajo el mando de hierro de la familia López, el país se había cerrado al mundo para crecer hacia adentro. No tenían deuda externa, tenían ferrocarriles antes que muchas potencias, tenían telégrafos, tenían la fundición de hierro de Ibicuí, fabricando sus propias armas, y al mando de todo estaba el mariscal Francisco Solano López. Educado en Europa, López había quedado fascinado por la corte de Napoleón III en Francia. Regresó a Sudamérica con una idea fija: convertir a Paraguay en una potencia moderna y respetada. Se veía a sí mismo como el Napoleón del Sur. Pero López tenía un problema. Paraguay es un país mediterráneo, sin salida al mar. Su economía dependía totalmente de los ríos Paraná y Uruguay para exportar sus productos. Y esos ríos estaban controlados aguas abajo por sus gigantes vecinos, Argentina y Brasil. López sabía que, tarde o temprano, si quería ser una potencia, tendría que pelear por su derecho a navegar. Solo necesitaba una chispa. La chispa se encendió en Uruguay.
Solano López había golpeado Brasil, pero tenía un problema geográfico. Para llegar a Uruguay y apoyar a sus aliados, tenía que cruzar territorio argentino. López, confiado en su ejército, pidió permisos al presidente argentino, Bartolomé Mitre, para pasar por la provincia de Corrientes. Mitre, astuto y jugando a dos bandas, le dijo no. Negó el paso, alegó neutralidad, aunque por abajo de la mesa ya apoyaba a Brasil. Aquí es donde López cometió el error que condenaría a una nación. Cegado por la prisa, López decidió no esperar. En abril de 1865, invadió la provincia argentina de Corrientes, capturó 2 barcos argentinos y ocupó la ciudad. Fue el regalo perfecto para Mitre. Ahora Argentina ya no era neutral, ahora Argentina había sido atacada. Mitre salió al balcón en Buenos Aires y gritó su famosa promesa: en 24 horas en los cuarteles, en 3 semanas en campaña, en 3 meses en Asunción. La población argentina, que odiaba a Brasil, de repente se unió contra Paraguay. López había logrado lo imposible, unir a sus 2 enemigos históricos en su contra. El 1 de mayo de 1865 se firmó la sentencia de muerte de Paraguay. Brasil, Argentina y el nuevo gobierno títere de Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza. Era un documento secreto y con razón. Sus cláusulas eran brutales. No se trataba solo de defenderse. El tratado estipulaba que la guerra no terminaría hasta que el gobierno de López fuera derrocado. Pero había más. Se repartieron la piel del oso antes de cazarlo. Acordaron cómo se dividirían los territorios paraguayos después de la victoria y obligaron a Paraguay a pagar todos los costos de la guerra. Era un pacto de aniquilación. Los aliados tenían el dinero, los barcos y el apoyo de los bancos de Londres. Paraguay solo tenía hombres valientes. La guerra que Mitre prometió que duraría 3 meses estaba a punto de convertirse en el infierno más largo de la historia sudamericana. López sabía que el tiempo jugaba en su contra. Su única oportunidad era destruir la flota brasileña para mantener el control del río y recibir suministros. El 11 de junio de 1865 lanzó todo lo que tenía en la batalla de Riachuelo. Fue una carnicería naval. Los paraguayos pelearon como demonios, abordando los acorazados brasileños con machetes y cuchillos, pero la tecnología se impuso otra vez. Los barcos de madera paraguayos no podían contra el blindaje y la potencia de fuego de la Armada Imperial. La flota paraguaya fue destrozada. Ese día Paraguay perdió la guerra, aunque seguiría peleando 5 años más. Sin barcos, quedaron aislados del mundo, sin armas, sin medicinas, sin comida. El país se convirtió en una fortaleza asediada. Ahora a los aliados solo le quedaba entrar por tierra, pero se encontrarían con una sorpresa sangrienta llamada Curupaití. Mitre ordenó un ataque masivo y frontal contra la fortaleza de Curupaití. Fue el mayor error de los aliados y la mayor hazaña defensiva de la historia sudamericana. El general paraguayo José de Ujibis Díaz había acabado trincheras perfectas, invisibles desde lejos. Cuando los 20.000 soldados aliados cargaron por el barro, se encontraron con un muro de fuego. Durante horas, los paraguayos dispararon a placer. El resultado fue espantoso. Los aliados tuvieron casi 10.000 bajas entre muertos y heridos. Paraguay, menos de 100. Fue una victoria aplastante. Mitre tuvo que detener su avance durante un año entero. En Asunción volvieron a tener esperanza, creyeron que podían ganar, pero Curupaití fue un espejismo, fue la última gran victoria. Los aliados tenían recursos infinitos para poder reponer a sus hombres. Paraguay, en cambio, había gastado sus últimas balas. Lo que venía después no sería una guerra, sería una cacería. Para 1869, el ejército profesional paraguayo había dejado de existir. Ya no quedaban hombres, pero López se negó a rendirse y entonces tomó la decisión más oscura de la historia de América. Decretó la movilización de niños. El 16 de agosto, en los campos de Acostañú, 3.500 niños, algunos de apenas 9 años, se enfrentaron a 20.000 soldados veteranos del ejército brasileño. Para que el enemigo no viera que eran criaturas, las madres les pintaron barbas con carbón en la cara. Muchos no tenían fusiles, pelearon con palos y piedras. La batalla duró 6 horas. Los niños resistieron con un coraje que desafiaba toda lógica. Pero no fue una batalla, fue una masacre. Al final del día, el campo estaba sembrado de pequeños cuerpos uniformados. El conde de U, comandante brasileño, ordenó incendiar los pastizales para matar a los que se escondían. En Paraguay, el 16 de agosto no se celebra como un día cualquiera.
Es el Día del Niño, un recordatorio eterno de los que murieron jugando a la guerra. Asunción cayó en manos aliadas y fue saqueada sin piedad, pero López siguió huyendo hacia el norte, hacia la selva de Cerro Corá, y con él iba lo que quedaba de su pueblo. Miles de mujeres, conocidas como las residentas, siguieron a su líder en una marcha de la muerte, sin comida, comiendo raíces y cuero hervido. Morían por cientos, cada día al borde del camino. El cólera y la disentería mataron más gente que las balas. López, cada vez más paranoico, veía traidores en todas partes. Ordenó ejecutar a sus propios oficiales e incluso a sus propios hermanos, acusándolos de conspiración. El sueño del Napoleón de Sudamérica se había convertido en una pesadilla de sangre y locura. El 1 de marzo de 1870, la cacería terminó. En Cerro Corá, un rincón perdido en la selva, la vanguardia brasileña alcanzó al mariscal. Solo le quedaban 400 hombres esqueléticos. López, herido de lanza en el vientre y negándose a ser capturado vivo para ser exhibido en una jaula de Río de Janeiro, desenvainó su espada por última vez a orillas del arroyo Aquidauana. Cuando los soldados brasileños le gritaron que se rindiera, él lanzó su última frase que quedaría grabada en bronce: «Muero con mi patria». Un disparo en la espalda terminó con su vida, y tal y como profetizó, su patria murió con él ese día. El costo fue inimaginable. Paraguay perdió el 40% de su territorio y el 90% de su población masculina. El país quedó devastado, sin industrias, sin líderes, sin hombres. Pero Paraguay no desapareció, y no desapareció gracias a ellas. Las mujeres fueron las madres, las hijas y las viudas quienes levantaron el país de las cenizas. Ellas cultivaron la tierra, reconstruyeron las casas y criaron a la nueva generación sin ayuda de nadie. La guerra de la Triple Alianza es una herida abierta en el corazón de Sudamérica, una lección brutal sobre cómo la ambición de los gobernantes se paga siempre con la sangre de los inocentes. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte, porque recordar es la única forma de no repetir. Esto es Crónicas Bélicas. Nos vemos en la próxima batalla.